Hola, bienvenido a un episodio más de tu podcast Buscando tu Presencia. En esta oportunidad vamos a estar tocando un tema, cómo vivir en la bondad y en la misericordia de Dios. Déjame decirte que cuando el Señor me dio esta palabra para poder compartirla, realmente yo tenía pensado otro enfoque totalmente diferente, pero Dios en su infinita misericordia me cambió todo. Y me habló desde un punto de vista totalmente diferente del que yo estaba viendo. Quiero compartirte esta experiencia para que tú también puedas mirar la misericordia y la bondad de Dios desde un punto totalmente diferente. Déjame presento, mi nombre es Andy Almanza. Realmente para mí es un placer estar aquí contigo compartiéndote un episodio más de tu podcast Buscando de tu Presencia. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, ya que estaré subiendo un nuevo video todos los jueves y no quiero que te lo pierdas. Ahora sí, empecemos. Bueno, déjame contarte un poco acerca de mi preocupación más que todo por lo que está sucediendo en estos tiempos diría yo, si me permites usar la palabra, de adormecimiento en las iglesias. Tengo varios hermanos en la fe. Realmente tu actitud me estaba preocupando. He estado perdiendo como la esencia de realmente ser cristiano. Esa es una preocupación mía que yo le estaba compartiendo. Yo le decía, Señor, realmente es impresionante lo que está sucediendo ahora. Me di cuenta de que no solamente estaba ocurriendo en la iglesia donde yo asisto, sino también que es algo más general. Una especie como de adormecimiento o de realmente sí, de perder como la esencia de ser cristianos reales, de buscar de Dios todos los días, de leer su palabra. Sí, y se estaba viendo como que fuera algo como que ya no se usa, como que ya pasó de moda, como que no está ahora o no es lo actual, no es la forma de ser cristiano de ahora. Y yo decía, pero ¿cómo así? No sé, no me parece en ese sentido de que sea la forma. Y yo decía, pero Señor, para nosotros realmente vencer como cristianos, como hijos tuyos, necesitamos alimentarnos espiritualmente, estar todos los días, es una cuestión de todos los días buscarte de tu presencia, buscar de leer tu palabra, sí, tener ese momento de intimidad contigo para que tú limpies, para que tú fortalezcas nuestra vida, para nosotros realmente tener una vida de victoria en el mundo físico. Debemos nosotros tener primero la victoria en el mundo espiritual. Esa es mi forma de pensar. Entonces yo estaba viendo de que eso estaba sucediendo, de que muchos hermanos en la fe estaban como que en ese pensar de que yo tengo otra forma de como que de ser cristiano solamente como por el nombre. Y yo decía, pero Señor, yo me quejaba, o sea, esas eran mis palabras, yo me quejaba, ellos pudieran darse cuenta, sí, de que ellos pudieran darse cuenta de la importancia de no ser cristianos de nombre, sino cristianos realmente, de esencia, como antes, como Jesús. Tú no ves en la Biblia un momento en donde Jesús no ore, donde está, donde se hace de madrugada y se hace de día y lo están buscando y él está bajando de monte, buscando de Dios, buscando de su presencia. Y vemos realmente de que la vida y el éxito de su vida en público, su ministerio en público, era su relación con el Padre. Yo también tengo ese mismo pensamiento de que nuestra victoria en el mundo físico, público, depende de nuestra relación, de nuestra intimidad con el Señor. Ya orando por todo este tema, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en las iglesias, ¿sí? Porque me di cuenta de que no, como ya te dije, no es algo simplemente que estaba sucediendo a la iglesia donde yo asistía, sino que era algo más general, ¿sí? Entonces yo estaba orando y también estaba como preparándome para este episodio y ese era como el enfoque, ¿sí? De poder transmitir esa importancia de buscar de Dios y de tener realmente una intimidad con el Señor constante y no solamente algo casual, algo de solamente una vez a la semana, que es congregarnos y ya, sino que es algo constante. Estaba yo en ese tiempo de estar preparándome, de orar para que el Señor me guiara en cuanto a este episodio
Y el Señor me lleva a Romanos 11, que ahí fue donde totalmente me cambió el enfoque. Desde Romanos 11:2, Pablo está explicando lo que estaba sucediendo con Elías. Sí, en ese pasaje, todo ese capítulo de Romanos 11 habla de la misericordia de Dios. Entonces, él está allí exponiendo a los romanos acerca de algo que sucedió con Elías y se presentó con quejas hacia el pueblo de Israel, donde él decía: señores, que están matando a todos tus profetas y todos tus altares los han derribado. El único que ha quedado con vida soy yo y me buscan para matarme. Pero entonces el Señor le dice algo que lo que el Señor me habló y dice: no, yo tengo a unos escogidos que no se han inclinado, han permanecido fieles hacia mí. Y sigue adelante contando Pablo y dice de que esos 7,000 que han permanecido fieles al Señor han sido por su misericordia y porque le ha placido que permanezcan fieles. Seguía adelante con el pasaje y el Señor me seguía mostrando de que este tiempo, si me permites llamarlo, de adormecimiento espiritual, esta tendencia de esta moda de vida diferente, de ser cristiano, el Señor me decía algo que realmente me voló la cabeza, y es que para Él mostrar misericordia debía permitir el pecado. No puede mostrar una área de su carácter si no hay necesidad de mostrarlo. Que yo decía: Señor, wow. Yo me quedé impresionada con esta parte porque el Señor me dijo: Sandy, yo estoy permitiendo todo esto, pero para yo mostrar mi misericordia. Antes de encontrarme y que el Señor me hablara a través de Romanos 11, yo me jactaba mucho de permanecerle fiel al Señor, buscarlo, y también ese juicio que yo hacía contra mis hermanos era porque ellos no lo hacían como yo lo hacía, que ellos no buscaban de parte de Dios. Y creo que eso es algo en lo que podemos nosotros caer muy sutil, el de creernos, o cuando nosotros estamos de pie fieles ante el Señor, podemos pecar en ese sentido de creernos de que estamos bien, o de que los otros no son fieles, así como yo soy fiel, entonces yo los juzgo. Desde ese punto de vista caigo en ese pecado de no tener misericordia. Pero acá el Señor me dio derribó todo orgullo que había en mí y me dijo: Sandy, tú estás permaneciendo fiel a mí, no por tus buenas acciones, no porque tú quieras hacerlo, sino porque yo lo he permitido. Yo me quebranté enseguida, porque tanto para los que en este momento no están permaneciendo fieles al Señor, como los que sí están permaneciendo, es por misericordia de Dios. Y para los que en este momento están permaneciendo fieles, yo voy a mostrar mi misericordia en ellos. Porque si yo no hubiera permitido que estuviera este adormecimiento que está sucediendo ahora, ¿cómo puedo yo mostrar mi misericordia? Entonces, no te abrumes tanto por las cosas que están sucediendo. Sí son realmente angustiantes en ese sentido, pero más bien ora para que la misericordia que yo he tenido contigo, yo también la pueda tener con ellos. Realmente cambió mi oración. Sí, realmente cambió mi oración en esa reunión con el Señor, en ese encuentro con Él, porque me di cuenta de que estoy de pie por su misericordia y su bondad. El último que dice el pasaje de Romanos 11, y es que todo es para su gloria. Canta un proverbio que también estaba leyendo, el proverbio 16:4, que dice: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso el perverso en el día de la calamidad. Fíjate esto. En este momento nosotros estamos levantando nuestras manos al Señor. Si nosotros en este momento tenemos ese deseo de buscarlo a Él todos los días, y tenemos ese deseo de buscar su presencia, de leer su palabra, de conocerlo más, de tener intimidad con Él, de todas esas cosas buenas que nos hacen permanecer fieles a Él, no es algo más que por su misericordia y su bondad, no por nuestras buenas acciones. Dios se manifiesta en nuestra vida, Dios nos da de su palabra, Dios nos da todo por su misericordia y su bondad.
realmente no porque nosotros hagamos algo que pueda de pronto hacer que se manifieste su misericordia. Quería de pronto enfocarme no tanto en Romanos 11, sino en Romanos 12, de presentar toda nuestra vida, sí, todos los días como ese sacrificio santo y vivo que agrada al Señor. Pero con todo esto entendí al Señor tener misericordia de nosotros y de permitir que nosotros le seamos fieles. La palabra se cumple realmente. El presentarnos como un sacrificio vivo y santo delante del Señor se cumple, pero ya no por nuestros esfuerzos, sí, que era como el enfoque que yo le estaba dando, que era con mi esfuerzo, con mi fuerza de voluntad, es que yo voy a hacer ese sacrificio vivo y santo delante del Señor. Y Sandy me dijo, no, Señor, olvídate de eso. No es por tus buenas acciones que tú te presentas como un sacrificio vivo y santo, es por mi misericordia. Sí, es por mi misericordia. Y realmente cambió mi perspectiva, ¿sabes? Porque creo de que eso te carga en algún punto, porque el de tu exigirte, ¿verdad? De permanecer como ese sacrificio vivo y santo, como de exigirte de estar perfecto, de permanecer perfecto para el Señor, pero entender de que es su misericordia, ¿verdad? De que todos los días permite que nosotros nos presentemos delante de Él como ese sacrificio vivo y santo, realmente cambia todo. Como un peso que se quita de encima realmente. Y renuncié, obviamente le pedí perdón al Señor porque había sido orgullosa. Había sido orgullosa en ese sentido de creerme más que los demás. Y no está bien. Bueno, hemos llegado hasta el final de este episodio. Realmente espero que el Señor haya hablado a tu vida, a tu corazón. Puedas ver su vida como que esa vida de misericordia y de bondad que el Señor te permite vivir en Él, así como lo ha hecho conmigo. Espero este video haya sido de mucha bendición para tu vida y que el Señor haya hablado. Una vez más, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas porque estaré subiendo un nuevo video todos los jueves. Así que no quiero que te lo pierdas. Nos vemos en una próxima.